Vamos a seguir con los cortes. En este caso vamos a trabajar con uno de los productos que más trabajamos en cocina, es decir, la cebolla. Me gustaría saber si os acordáis del nombre del cuchillo que vamos a utilizar para cortar esta serie de hortalizas. Lo primero a la hora de trabajar con la cebolla va a ser quitarle lo que denominamos culo y culo. Siempre cuando hagamos a la hora de limpiar la cebolla, fijaros que vamos a dejar siempre el nudo, que nos va a ser muy útil para según qué cortes vayamos haciendo después. ¿Os habéis acordado ya del nombre del cuchillo? Porque vamos a seguir trabajando con él. Siempre en cocina procuraremos hacer el mismo tipo de trabajo seguido. Eso quiere decir que si vamos a cortar muchas cebollas, lo primero que haremos será cortar todas las cebollas. En este caso, vamos a cortar 3 cebollas. Pero ya os digo, si tuviéramos que cortar, como en algún caso toca cortar 25 kilos de cebolla, lo primero que hago es hacer esto con todas las cebollas. Y así iré más rápido a la hora de trabajar. Estos procedimientos son los que nos van a facilitar mucho el trabajar rápido y bien. Siempre que cortamos la cebolla, estará pues el que me diga siempre la duda: ¿y qué hacemos para no llorar? Para eso voy a comentar pues verdades y rumores que corren por ahí, que no son ciertos. Lo primero, he oído a gente que es capaz de ponerse una cebolla en la cabeza o un cascote de cebolla y piensan que así no lloran. La única razón de eso, no tiene mucho sentido, pero la única razón que podría ser eso es la de mantener la cabeza completamente recta para que el ácido de la cebolla, al cortarlo, no nos salpique a los ojos. Hay gente que me dice de humedecer las cebollas un rato en agua antes de cortarlas o pasarles un trapo húmedo. Eso puede servirnos para que esos ácidos no nos salten a la nariz, pero al estar hidratada la cebolla, pero al tener un exceso de agua, la cebolla se nos puede mover demasiado y puede ser un peligro a la hora de cortar. Los verdaderos trucos que funcionan a la hora de cortar una cebolla y no llorar, ¿vale?, van a ser, uno de los más importantes, cortar mucha. Una vez que has cortado varias toneladas de cebolla, te aseguro que ya eres inmune a cualquier tipo de ácido que pueda echar la cebolla por muy seca que esté. Y el segundo, respirar por la boca. Si los ácidos que nos hacen llorar actúan sobre la nariz, si yo respiro por la boca conseguiré llorar menos. Y un truco también muy bueno es trabajar siempre donde haya una corriente de aire. Así conseguiremos que ese ácido no nos salte directamente a la nariz, sino que se lo lleve la corriente de aire. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar a explicaros el por qué dejamos el nudo. El nudo nos va a servir para cuando nosotros queremos cortar en brunoise. Para cortar en brunoise vamos a coger el cuchillo de la manera indicada, recordamos, dedo pulgar y dedo índice, y sujetamos la cebolla con la mano, con la postura ideal, digamos, recordamos la postura del tigre, ¿vale? Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la punta del cuchillo para cortar, pero no vamos a llegar a cortar hasta el final, es decir, vamos a cortar sin llegar hasta el final, ¿de acuerdo? Lo notamos que yo tengo toda la cebolla cortada, pero no llego al final, y gracias al nudo que hemos mantenido en la cebolla conseguimos que la cebolla no se nos deshaga. Como veis, yo me marco el grosor marcando el cuchillo en el dedo y bajando, ¿de acuerdo? Así consigo que mi corte sea perfectamente fino y sobre todo, y lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de cortar, es que todo sea del mismo tamaño. En un principio dará igual si lo hacemos más grande o más pequeño, pero que todo sea del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Importante también que los cortes lo tenemos que hacer de un corte. Tenemos que intentar no repasar los productos. Contra más repasemos, más sabor se nos queda en la tabla, menos sabor se nos queda en nuestro guiso o en nuestra elaboración culinaria.
Una vez que hemos cortado, cortamos perpendicular y ya tenemos la cebolla prácticamente cortada y como veis se nos suelta un poquito de cebolla del extremo, pero prácticamente nada. Y ya conseguimos tener la cebolla completamente cortada sin que se nos deshaga. Y procedemos a cortar a continuación. Y como veis conseguimos un corte en brunoise muy finito y prácticamente del mismo tamaño. Y ya llegados a este punto, para no causarnos un corte innecesario y teniendo en cuenta que es el nudo, que es la parte que antes no hemos retirado, nos desharíamos de ella. Si nos han quedado algún lateral de la cebolla sin cortar, pues sí es bueno que repasemos un poquito, ya os digo, esos pequeños trozos un poquito más grandes para que nos quede todo perfecto, del mismo tamaño, perfectamente cortado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestro corte en brunoise, que lo vamos a pasar al plato para presentar ahí los distintos cortes. Con eso suficiente. Como veis, siempre recogemos el producto de la tabla con el canto del cuchillo, no con la hoja, ¿de acuerdo? Para no estropearle el filo. Retiramos siempre la suciedad de la tabla, secamos la tabla, contra más seca tengamos la tabla, más segura o más seguros vamos a hacer nuestros cortes. Bueno, vamos a seguir con la cebolla. Vamos a hacer el siguiente corte. Dependiendo del corte que hagamos, ahora ya mantendremos o no mantendremos nuestro nudo. En este caso lo vamos a retirar. Retiramos el nudo y lo desechamos. Y vamos a cortar en juliana. Depende de la finalidad que vayamos a hacer, la finalidad de nuestra cebolla, cortaremos en un sentido o el otro. Hay gente a la que le gusta cortarlo así en paralelo y conseguiremos pues unos aros más grandes y quizás más presentables para una ensalada mixta tradicional. Yo a la hora de elaborar una cocción o de hacer un sofrito, prefiero siempre hacerlo en este sentido. Voy a conseguir un tamaño más equilibrado en el corte de la cebolla y con alguna precaución conseguiré que me salga muy similar y muy fino. A la hora de empezar inclinaremos el cuchillo, ya que si cortamos recto nos saldrá una loncha más que un corte en juliana. Inclinamos un poquito el cuchillo y realizamos los primeros cortes. Y seguimos. Ahora se me va a poner a llorar en cámara con la cebolla. Cuando lleguemos al final, giramos la cebolla, volvemos a inclinar el cuchillo y hacemos los primeros cortes. Y terminamos. Una cosa también os digo, siempre es mejor desperdiciar un poco de cebolla que no pegarnos un buen corte. ¿De acuerdo? Y ya tenemos, pues, nuestra juliana de cebolla, que es uno de los cortes que más vamos a utilizar. Si quieres parar un poco para que baje. Continuamos con nuestra cebolla y ahora vamos a hacer el corte en mirepoix. ¿De acuerdo? Para eso retiramos el nudo que hayamos mantenido y vamos a cortar unos dados de alrededor de un 1,5 centímetros de ancho. Digamos que este es un corte que vamos a utilizar para cremas, fondos, ¿vale? Ten en cuenta que la cebolla tenía su forma específica, digamos que son pues unos dados, ¿vale? El corte más gordo. Y sus aplicaciones. Bueno, y con la cebolla pues prácticamente estos serían los cortes a realizar.